Estamos aquí con Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, una de las personas que mejor conoce el mundo de los derechos humanos en España. Esteban ingresó en Amnistía Internacional con 20 años, el 24 de febrero de 1981, el día después del golpe de Estado de Tejero. Desde entonces ha formado parte de esta organización que vela por los derechos humanos en España, como decimos, y de la que es director desde 1997. Bienvenido, Esteban, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a comenzar porque es obligado a hablar de la situación en Gaza en estos momentos. ¿Qué os está llegando? ¿Qué datos tenéis? Bueno, nosotros tenemos también, sobre todo, investigadores sobre el terreno y lo que está ocurriendo es una de las situaciones peores que uno puede imaginar que ocurren, ¿no? Estamos viendo primero una situación de crímenes de guerra diarios, lo cual nos parecería algo normal, pero no lo es. Son crímenes de guerra diarios. Primero empezamos con lo que hizo Hamás y el grupo armado palestino, que es una matanza de casi 1.200 personas en apenas 2 días, de población civil israelí, fundamentalmente. Después el secuestro y la toma de rehenes, unas 200 personas. Y después una respuesta de Israel pues, completa de crímenes de guerra. Esta respuesta de Israel de crímenes de guerra es un crimen de guerra sobre un crimen de guerra, porque, por ejemplo, el bloqueo de Gaza dura 16 años, pero se ha acentuado ahora. Estamos viendo también bombardeos indiscriminados de población civil, infraestructuras civiles, incluyendo hospitales. Casi, digamos, ha habido 50 bombardeos de hospitales, de escuelas, de lugares donde se refugia la gente. Hemos podido documentar también la gente huyendo, una matanza de 70 personas bombardeadas supuestamente de forma segura mientras iban hacia el sur. Hemos visto una orden de evacuación que significa en la práctica un desalojo forzoso de casi 1 millón de personas, que es un crimen de guerra. Por lo tanto, están viviendo en Gaza, y vivió la población civil israelí al principio, pues una de las pesadillas más duras en un conflicto que dura ya pues casi 70 años, ¿no? Y ha sido una de las situaciones más conflictivas y más dolorosas, y está siendo de las más dolorosas y más crueles de los últimos 20 años. ¿Y estás de acuerdo con estas personas que dicen que criticar a Israel, las acciones de Israel en estos momentos contra la población de Gaza, es apoyar a Hamás? Aquí es importante, Israel siempre ha mantenido una especie de castigo colectivo sobre los palestinos. Es decir, Israel, uno de los temas estructurales es que el gobierno de Israel somete a los palestinos a un sistema de apartheid. Un sistema de apartheid en el cual, un sistema opresivo, simplemente por hecho de ser palestino. Es decir, el gobierno israelí históricamente ha considerado a los palestinos un pueblo inferior. Es el concepto de apartheid. Y es lo que está. Entonces, ese concepto de apartheid, duro, difícil y que hace que muchísimos palestinos vivan en condiciones lamentables, se acentúa en los territorios ocupados con una intervención militar. En Cisjordania con una ocupación, en Gaza con un bloqueo. Entonces, eso que estamos criticando de Israel es violaciones de derechos humanos y nos da igual el gobierno que sea. Israel, lo que ocurre es que el gobierno de Israel siempre acude a las acusaciones de antisemitismo para intentar escaparse de las críticas. Pero no tenemos ningún problema en decir que el antisemitismo y los ataques antisemitismos han crecido en el mundo, pero al mismo tiempo están creciendo los crímenes de guerra cometidos por Israel. ¿Y qué solución puede tener a nivel internacional? ¿Cómo se puede extender este conflicto? O sea, lo que habría que hacer es, por un lado, el gran problema de este conflicto es la falta de voluntad de la comunidad internacional para hacer que Israel vuelva a la senda de los derechos humanos. Entonces, no existe suficiente presión sobre Israel para que vuelva a la senda de los derechos humanos. Mientras eso no ocurra, es difícil que el conflicto se solucione, porque no hay presión de la comunidad internacional real sobre el apartheid, no hay presión real sobre impunidad. O sea, estamos hablando de solamente desde el año 2007-2008 ha habido 6 o 7 tipos de estas intervenciones militares en Gaza y sigue habiendo impunidad. Entonces, la impunidad
y los problemas estructurales hacia los palestinos es lo que se mantiene durante años. Mientras esto no se enfrente, pues es muy difícil terminarlo. Entonces, si no hay suficiente presión sobre Israel, por parte de lo que tienen que hacer, que es fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea en menor medida, pues la situación continuará igual, porque si tú tienes la patente de corso para intervenir, además una situación de un gobierno que se siente amenazado por otros, pues va a continuar la violación de derechos humanos, es decir, la impunidad y la estructuralidad de la represión sobre los palestinos, incluyendo colonias. O sea, estamos hablando de actos ilegales a todas luces. Pues los gobiernos, ¿qué hacen los gobiernos de la comunidad internacional? Por reaccionar con comunicados de prensa, como si fuera una ONG, pero no hay más que eso. O sea, por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué no han decidido retirar el envío de armas a Israel los gobiernos? O sea, no toman medidas eficaces ni medidas efectivas sobre el gobierno de Israel y por lo tanto no le toman presión, e Israel siente que al no tomar presión puede hacer lo que quiera. Ahora tenemos el foco puesto lógicamente en Gaza. Esto nos va a hacer olvidar otras guerras como lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, hay que diferenciar entre olvido y falta de atención mediática. Yo creo que son cosas diferentes. El olvido, pues desgraciadamente para mucha gente en Ucrania, en el Sahel, ahora estamos viendo en el Sahel lo que está ocurriendo, ha habido varios golpes de Estado y una situación muy tensa en toda esa banda del Sahel en África. Es decir, estamos hablando de que los conflictos armados continúan para la gente que sufre los conflictos armados. El problema es que se olvida mediáticamente y se olvida para la comunidad internacional, pero para la gente continúan. Entonces, Israel pasa lo mismo, el conflicto o la situación en Israel, territorios ocupados, Palestina, es exactamente lo mismo. Es un conflicto que permanece durante 70 años y que es un conflicto que yo llamaría olvidado pero permanente. O sea, va y viene en la opinión pública internacional dependiendo del nivel de tragedia, ¿no? Entonces, como nos movemos en general por el nivel de tragedia, pues por la tragedia es lo que lo ponen los medios de comunicación, la falta de seguimiento de la tragedia es lo que hace que sean olvidadas para la comunidad internacional. Pero para la gente que está sufriendo y para nosotros, los que investigamos los conflictos armados, ese olvido mediático no significa un olvido real. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos en clave política, lo que está ocurriendo ahora, este debate sobre una hipotética ley de amnistía para los condenados del procés, vamos, para todos los afectados. ¿Tú cómo lo veis desde la institución? Bueno, lo primero que hay que indicar es que no hay un texto. Esto es importante, no sabemos el contexto. Lo que eso sí hemos hecho, pero lo hemos hecho de forma muy discreta, es enviar algunas consideraciones a los partidos políticos que están negociando esto. Es decir, las amnistías tienen que ver también con los derechos de la gente. Entonces hay que tener muy en cuenta los derechos de la gente en este contexto. Los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, pero también los derechos de las víctimas de delitos, los graves delitos cometidos contra víctimas, que hay varias en este contexto. Entonces hay determinados aspectos que hay que contemplar en la discusión sobre la ley de amnistía. Entonces, acabamos de enviar toda esa información a los partidos que están negociando, entonces no quiero ser todavía muy explícito, pero sí que indicar que las amnistías no son un trámite administrativo, tienen que ver con derechos de gente y hay que tener muy en cuenta los derechos de la gente individual en el momento en que tú piensas en unas medidas de gracia o medidas de amnistía. Claro, me estás diciendo que habéis elaborado algún tipo de informe jurídico, ¿no? O en clave política también, y se lo habéis entregado ¿a qué partidos? Se lo hemos entregado a los partidos que creemos estar en este momento negociando la ley de amnistía. Es decir, es una información de lo que pensamos que son las normas internacionales de derechos humanos que hay que tener en cuenta cuando uno negocia medidas de gracia de este tipo. Hay aspectos que no contempla el derecho internacional de los derechos humanos, hay aspectos que sí contempla. Los aspectos que sí contempla, como antes te he dicho, violaciones de derechos humanos o los derechos de las víctimas de delitos, las víctimas individuales
de delitos deben tenerse en cuenta en el proceso, deben ser escuchadas, y hemos mandado efectivamente información a los 4 partidos, a Partido Socialista, a Sumar, a Esquerra y a Junts, para que conozcan lo que, en nuestra opinión, tienen que tener en cuenta en el ámbito de los derechos humanos mientras negocian la amnistía. Son también cuestiones provisionales porque no hemos visto el texto. O sea, nos reservamos a hacer una segunda opinión un poco más pública y conocida cuando haya un texto articulado, que todavía no hay. Entonces, en este contexto, ¿qué derechos humanos se habrían vulnerado por parte de, vamos a llamarlo así, de los dos bandos? Bueno, nosotros no hablamos de bandos ni en el contexto del proceso. No es la palabra más No es bandos, no es el proceso, adecuada. Pero sí estamos hablando de que personas que han sufrido el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, de la fuerza de seguridad, haya habido, durante el 2000, ha habido varias ocasiones donde ha habido, pero también ha habido, por ejemplo, víctimas policiales de graves delitos, también. Y que hay que tener también en cuenta esos derechos de las víctimas. Eso no significa que no se pueda trabajar en que haya una ley de amnistía o lo que sea, pero tiene que tener determinadas garantías que marca el derecho internacional. Muy interesante. Sobre la futura sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la condena del Supremo a los líderes independentistas, ¿qué creéis que va a ocurrir? ¿Se les va a amparar? Como todo parece indicar, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Estas cosas son importantes. Nunca se sabe. Lo que es importante es que es un recurso imparcial que tienen las personas que creemos que han sufrido vulneración de derechos. Nosotros estuvimos todos los días del juicio y especialmente nuestra preocupación, y por lo que ponemos más atención, es más bien por las personas de la sociedad civil que fueron condenadas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión. Amnistía Internacional considerará hacer una presentación específica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estos casos. Yo creo que es importante y para nosotros hubo vulneraciones de derechos humanos en ese proceso para estas 2 personas. Y además, lo que primeramente se les condenó, que no se ha eliminado como delito, que es el delito de sedición, pues también el tipo de interpretación que dio el Tribunal Supremo ya para todos, políticos y sociedad civil, pues fue un tipo de interpretación muy peligroso, que nada tiene que ver con la represión o con la penalización de un delito concreto, sino más bien se adentra también en libertad de reunión y libertad de expresión. Por tanto, hay razones para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, van a ir la mayoría, y nosotros estamos trabajando en la parte de sociedad civil, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Creemos que hay fundamentos para que el tribunal proteja a estas personas, pero hay que ver lo que dice el tribunal. Hablando de migraciones, ¿qué debería aprovechar España en la presencia europea para reclamar en materia de migraciones? Un cambio radical en Europa, que no lo va a hacer, porque en realidad el gobierno español, con matices, comparte la política de migración y la política de refugio. Si hay una política, desgraciadamente, que comparten los partidos españoles que han estado en poder en los últimos años, es la política de migración y refugio. Y es una política restrictiva de derechos, en el que se busca en realidad que no llegue nadie a Europa. Esa es la política global europea y la política española. Hay diferencias, eso sí, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias en el salvamento marítimo. En España hay salvamento marítimo de las personas que lo piden y eso es muy de valorar, pero faltaría más, que no salvar a la gente que pide en el mar. Pero hay una parte europea que ni siquiera salva a gente en el mar. Pero la política europea de migración y refugio se basa en pongamos la mayor parte de problemas y obstáculos para la gente que emigra y la gente que pide refugio. Porque el discurso es, vamos a proteger a los refugiados, vamos a hacer que los migrantes no lleguen, pero en el fondo comparten flujos, comparten barcos, entonces, por lo tanto, estamos diciendo que la gente que merece refugio ni siquiera va a ser considerada. Es una política que busca externalizar las fronteras fuera de Europa, que busca gendarmes para que no llegue la gente,
Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Túnez, ahora incorporada con entusiasmo, un país democrático como Túnez, entre comillas, y estamos hablando de Libia, un país en que se está deshaciendo. Entonces, esa externalización de fronteras ya en sí mismo implica violación de derechos humanos. La segunda es, y el Pacto Europeo va en eso, va a haber sistemas de asilo de segunda categoría. Para determinados países, para determinadas personas que viven en determinados países, a ti te van a entrevistar menos, va a haber peor asistencia letrada. O sea, es una política escandalosa de violación de derechos humanos. Y además, en nuestra opinión, una política a largo plazo estúpida, porque en realidad la vieja Europa necesita gente que llegue ordenadamente y por vías legales y seguras a España. Entonces, a España y al resto de Europa. Entonces, es una política que con los años se valorará como unos grandes errores y unas grandes políticas violatorias de derechos humanos por parte de Europa. Y los discursos, bueno, de la ultraderecha, ¿no?, culpabilizando a la población migrante de todos los males que se están repitiendo en toda la Unión Europea, no solo en España. Al final, las consecuencias, ¿crees que pueden ser que se radicalice la sociedad española, que sea más racista? O sea, aquí lo que les decimos a los gobiernos, porque los gobiernos lo que nos dicen es, bueno, vamos a tener políticas duras migratorias, los gobiernos más progresistas, porque además así ganamos las elecciones y frenamos, digamos, la tendencia de los partidos demonizadores, ¿no?, de la inmigración. Y nosotros decimos, no, lo que dicen en inglés muy gráficamente, hold the line, porque si no mantienes la línea de los derechos humanos, ¿para qué estás en el poder? Entonces, es muy importante, o sea, hay que mantener los principios. Los principios a largo plazo dan resultado y hace que la gente entienda, si lo expliques bien. El ejemplo más claro es Alemania. Alemania fue el único país que recibió 1 millón de refugiados en la crisis del 2015. 1 millón. Aquí recibimos 2.600, ordenadamente, 1 millón. Y sin embargo, es decir, con sus tensiones y con sus partidos también demonizadores, han mantenido el poder y esas personas, de ese 1 millón de personas, el 50% está trabajando ya en Alemania. Entonces, es importante que tengamos políticos que defiendan principios y políticas de largo plazo beneficiosas para la gente que llega y para la gente que estamos aquí. Y eso es muy difícil encontrarlo hoy, porque es como... Entonces, parece que los partidos demonizadores, aquellos que culpan a los migrantes, son más claros y los otros son más tímidos en la defensa de los derechos humanos. Entonces, necesitamos gente que defienda los derechos humanos. Necesitamos Mandela, necesitamos Václav Havel, en la época en que se divide Checoslovaquia. Gente con principios y que creas, porque si no crees, vas a los otros. Por eso hay que mantener Europa, es algo valioso si tiene que ver con derechos humanos. Si no tiene que ver con derechos humanos, no es algo valioso. Entonces, a medida que vamos quitando la línea y haciéndola más violatoria de derechos humanos, sobre todo con migración, ¿para qué tenemos esos partidos en el poder? Entonces, es importante ahora que tengamos principios, incluso aunque de vez en cuando se pierdan elecciones, pero es importante. Vamos a hablar de la situación de Pablo González, el periodista español que lleva más de 1 año y medio encarcelado en Polonia, que es una situación insólita y además que creo que no está contando con el apoyo suficiente ni de los medios de comunicación ni del gobierno español. ¿Qué opináis vosotros en Amnistía? Ha habido enormes irregularidades en el caso de Pablo González. O sea, es una persona que no tuvo ninguna asistencia letrada al principio de cuando estuvo detenido. No tuvo abogado durante varios días. Luego tuvo un abogado de oficio, hasta que pudo tener un abogado de su elección meses después. Eso en sí mismo ya es una irregularidad importante que hubiera debido significar su puesta en libertad. Pero es que además ha estado mucho tiempo en condiciones carcelarias complicadas. En régimen de aislamiento muchas veces, tiene enormes dificultades para salir con otros reos y conversar al patio, pasa mucho tiempo en la celda, ha podido ver a su familia solo 2 veces y además no hay una acusación todavía, es un preso preventivo. Y entonces para nosotros nos hemos dirigido al fiscal general de Polonia pidiendo que Pablo González sea puesto en libertad hasta que sea el juicio, porque no es una amenaza para nadie, no hay cargos concretos todavía
y por lo tanto es una penalización de su derecho de presunción de inocencia mantenerle en prisión en condiciones complicadas hasta que se celebre el juicio. Entonces lo que estamos diciendo es debe ser puesto en libertad hasta que se celebre el juicio. Lamentablemente el contexto de Polonia como país donde existe un país donde existen violaciones de derechos humanos muy profundas. Entre ellas, por ejemplo, que los abogados no pueden a nadie fuera del proceso legal, bajo amenaza de cárcel y inhabilitación, decir lo que está pasando con su cliente. Entonces, claro, es difícil hablar con los abogados polacos que necesitas inevitablemente allí. Entonces, es todo un cúmulo de irregularidades que deberían llevar a una apuesta de las autoridades españolas más fuerte para que Pablo González pueda estar en libertad mientras espera juicio. No hay o sea, uno cuando sigue en prisión es porque se cree que puede seguir cometiendo el delito. Pero en este caso no hay ninguna evidencia porque tampoco hay una acusación cierta y consolidada. Por lo tanto, tiene que primar la presunción de inocencia y ser puesto en libertad. Pero es verdad que el tema de prisión preventiva es un tema complicado en Polonia y aquí. Aquí puedes estar hasta 4 años también en prisión preventiva. Entonces, pero Pablo González no hay ningún elemento que indique que no pueda estar en libertad mientras espera juicio. Y o sea, eso se está produciendo un hecho violatorio de sus derechos mientras permanece en prisión. Uh-huh. Y el posible cambio de gobierno ahí en Polonia, por un gobierno menos reaccionario, ¿no?, del que han tenido hasta ahora, ¿podría posibilitar esta puesta en libertad? O sea, yo creo que hay que ser prudentes en eso, porque tienen que cambiar leyes y tienen que cambiar... Aquí el papel fundamental lo cumple el Fiscalía General del Estado de Polonia. Es el que decide cada vez que pasan 3 meses si prolonga o no la detención. Entonces ahí también ha habido preocupaciones por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de la Fiscalía General del Estado aquí. O sea, yo creo que ahí hay que poner presión sobre el ámbito de derechos, sobre la Fiscalía de Polonia. No sé exactamente si la Fiscalía de Polonia cambia con el gobierno o no cambia con el gobierno, eso habría que verlo. Pero, hombre, tener un gobierno donde se supone que va a cambiar ciertas leyes en Polonia, pues puede facilitar todo. Pero quizá Pablo González no debería estar esperando eso. O sea, debería estar en libertad con sus derechos intactos y a disposición del tribunal si lo necesitan, pero fuera de la cárcel. Uh-huh. Vamos a hablar también de otro asunto muy de actualidad, la inteligencia artificial. Acabamos de asistir, ¿no?, en España a este episodio de fotografías de estas niñas en Badajoz. ¿Cómo se puede regular? ¿Es una amenaza o es la tecnología es una aliada en los derechos humanos, hablando siempre en este contexto? Pues es ambos. Es una amenaza y es una aliada. Pero el problema que hay es que hay que resolver, para que no sea una amenaza, hay que hacer ciertas cosas para que sea aliada y no sea amenaza. O sea, la inteligencia artificial, todo el mundo puede entender que puede ayudarnos a cuestiones médicas, a cuestiones de regulación de tráfico, a cuestiones, en fin, de la vida diaria mucho mejores que las que tenemos. El problema es quién lo regula. Entonces, actualmente hay por primera vez, que eso es muy positivo, hay una directiva inicial de la Unión Europea y del Parlamento Europeo para regular la inteligencia artificial. Es la primera vez en el mundo en que va a haber una regulación de ese tipo. Pero ¿quién está en ese debate? Y esa regulación tiene que ser positiva, pero sobre todo lo que tiene que hacer es que no sea una regulación impuesta por las grandes compañías tecnológicas. Y las grandes compañías tecnológicas están poniendo una buena presión para que eso no ocurra. Entonces es importante que la regulación de la inteligencia artificial venga por reglamentos y normas gubernamentales. La inteligencia y hay cosas que primero hay que regular, ciertas cosas de ese ámbito, por ejemplo, para que tenga un ámbito de derechos humanos, no sea discriminatorio, no sea destinado, por ejemplo, como en Holanda, a manipular a través de algoritmos y por un sistema racista las ayudas a personas, como ocurrió en Holanda, que hizo dimitir a su gobierno. Por lo tanto, hay que meter un ámbito de derechos humanos y de regulación. Hay otras, en el ámbito de tecnología, que directamente hay que prohibirlas. O sea, por ejemplo, lo que es la vigilancia biométrica, es decir, el reconocimiento facial, pero que además tiene como ámbito de vigilancia. La vigilancia biométrica incluye un sistema que no solo te reconoce facialmente, sino que es capaz de también documentar tus emociones. Toda esa tecnología biométrica
necesita ser prohibida, porque eso lleva a lo que se llamaríamos pues, el derecho penal del enemigo. Tú metes en los algoritmos lo que tú quieres y siempre te va a salir que tienes que tener especial atención sobre personas negras, sobre árabes, sobre personas migrantes, sobre personas refugiadas, etcétera, etcétera. Y también hay un elemento tercero de tecnología importante que hay que tener en cuenta, que es la vigilancia. Y al principio nosotros pensábamos que vigilancia tipo Pegasus, o sea, un instrumento que está en tu móvil y que puede hacerse con tu móvil. Y no solo hacerse con tu móvil y descubrir todo lo que tienes dentro, sino inventarte y fabricar pruebas dentro de tu móvil. En un principio pensamos que eso debería ser regulado. Pero visto cómo lo están utilizando los gobiernos, las empresas, la misma empresa israelí que no responde a los tribunales españoles, debería ser prohibido. Hasta que no existe realmente una regulación del sistema de espionaje, debería estar prohibido. O sea, hemos visto, acabamos de verlo con Pegasus, acabamos de hay un nuevo sistema también de espionaje que es Predator, que también otro, y este además de un conjunto de empresas europeas. O sea, y ese sistema de vigilancia ha vigilado a autoridades, personalidades, gente de la calle. Por lo tanto, en tecnología nos debemos mover entre la regulación y la prohibición. Y entonces, si logramos que vayan del ámbito de los derechos humanos, pues entonces tendrá una ventaja grande. La agencia y la transparencia acaba de crearse en el Estado español lo que se llama la agencia de algoritmos. Y esta agencia de algoritmos pues, va a servir para todo este sistema. Bueno, pues ahora estamos hablando 3 organizaciones con el gobierno para decirle, vamos a ver, primero necesitamos el código fuente, que sea transparente. Y además en los algoritmos tú necesitas gente que tenga un componente de derechos humanos para asegurarnos que el algoritmo se crea correctamente. El algoritmo no tiene ninguna culpa, lo que tiene culpa es lo que crean los algoritmos. Entonces estamos en mitad de una situación que nos va a llevar a una sociedad de gran hermano real o nos puede llevar a una sociedad en la que tecnología se ponga a nuestra disposición. Estamos en el momento justo en que todo ese debate se está produciendo. Y todo esto, además, en un contexto de, vamos a llamarlo de impunidad, ¿no? Hasta ahora. Ya sabes que recientemente un juez de Barcelona ha admitido, está investigando ya una denuncia por el espionaje con Pegasus a políticos y abogados del ámbito independentista. ¿Puedes suponer alguna condena, el final de una impunidad, o esto jamás va a poder condenarse? Es una buena pregunta, porque a esto, o sea, a esta situación de falta de regulación, de falta de prohibición, en España se añade un elemento adicional, que es la célebre Ley de Secretos Oficiales, que es una ley de un solo artículo que viene de la época franquista del año 68-69, que prácticamente lo que dice, con mucho ramaje alrededor, es todo está prohibido hasta que yo piense que debe estar prohibido, básicamente. Entonces, la Ley de Secretos Oficiales no se ha cambiado nunca. Quiero recordar, por ejemplo, que el presidente del gobierno, cuando hubo lo de Pegasus, dijo que iba a haber una reforma del CNI. Bueno, nada ha ocurrido. O que la Ley de Secretos Oficiales, y ahí Amnistía participó en una nueva ley de derechos desclasificados, en que el punto más importante es, parece mentira, pero estamos en ese nivel, las violaciones de derechos humanos no se pueden clasificar. Bueno, no, esa ley es la que no ha salido. Por lo tanto, y luego cuando está en los tribunales, ¿qué elementos tiene el juez? Si es una parte de ley de secretos oficiales, puede decir cualquier autoridad del gobierno, no puedo revelar nada por la ley de secretos oficiales. Vas a Israel y no te responden, la empresa de Israel. Entonces, ¿qué tipo de amparo jurídico a las víctimas de espionaje puede dar un juez con muchas dificultades? Entonces hay que hacer cambios estructurales, hay que cambiar la ley de secretos oficiales, hay que reformar el CNI para asegurar que hay un mayor control judicial, para que sea más transparente dentro del ámbito de que conocemos, que obviamente los sistemas de inteligencia operan de una forma opaca, pero tiene que haber avances de eso. Mientras eso estructural no se resuelva, es muy difícil para los jueces investigar cuestiones de abusos y que da impunidad, absolutamente.
Muy bien, ha sido muy interesante. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, muchísimas gracias por estar en público y contarnos todas estas cosas tan importantes, ¿no? Siempre como garantes de los derechos humanos. Gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Un placer.